más grande del pensamiento jurídico en radio, ahora con los... Ahora sí. Gracias, Isidro. Nos estábamos quemando aquí. Aclaremos, te estabas quemando. Te estabas quemando, Gustavo. Ya. Bueno, realmente en el día de ayer el país y la comunidad jurídica pues recibió una sentencia del Tribunal Constitucional que se aboca a anular la ley que fue promulgada, la 124, ¿verdad? En relación a la Dirección Nacional de Investigaciones, y que fue ampliamente debatida específicamente con representantes de la prensa, específicamente. Claro, una comisión bastante ampliada que estuvo manejando el Poder Ejecutivo, que nosotros tenemos conocimiento, y que yo creo que tal vez personas que han colaborado aquí en Legal Radio estuvieron vinculadas, ¿verdad?, al debate de esa normativa. Fue ampliamente debatida. Fue ampliamente debatida. Sin embargo, y es bueno aclarar al país, en el día de ayer, la sentencia que fue conocida, las causales de nulidad que utilizó el Tribunal Constitucional fueron las que corresponden a la aprobación de una ley orgánica. O sea, entendió que la ley constituía una ley orgánica y que debía ser aprobada por más de la tercera parte del Congreso, específicamente de la Cámara, y esto no ocurrió así. Es decir, el contenido como tal de la ley y lo que fue consensuado con todos los sectores no fue tocado por el Tribunal Constitucional, sin embargo, sí la forma de aprobación, y realmente tendrá que ser reintroducida. Sí, es un ejercicio interesante. Yo no pensé que el tribunal iba a decidir acerca de que la ley no era... O sea, es de la forma. Sí, pero hay una cuestión de la forma que establece el tribunal, porque el tribunal destaca que aunque la ley sí cumplió con la cantidad de votos necesaria, aunque no expresaba que era orgánica, era indispensable, y lo explica en la decisión, que el legislador estableciera, esta es una ley orgánica. Pero lo más interesante es que no lo dijo porque era una ley que versaba sobre derechos fundamentales, desmontó la discusión acerca de que la ley regula derechos fundamentales, porque se trata de un aspecto que implica cuestiones atinentes a derechos fundamentales, pero no la regulación de derechos. Lo que me sorprendió fue que el tribunal dijo que como regula la seguridad y la defensa nacional, entonces es naturalmente una ley orgánica, y consideró que ese es un asunto insalvable. Y es ahí donde el tribunal decide la inconstitucionalidad de la ley. Ahora hay una ruta crítica, se presentó un proyecto de ley para modificar algunos aspectos donde hubo debate importante con respecto a los derechos fundamentales precisamente, que tienen que ser mejor tutelados de la perspectiva del trabajo que desarrollaría la Dirección Nacional de Inteligencia. Y ahora con la decisión del tribunal, esa introducción de esa modificación cambia el esquema. Entonces tiene ya el gobierno que abocarse a la presentación de una nueva propuesta para introducir una nueva ley en esa dimensión. Yo creo que será un debate diferente en este contexto y que tenemos que estar atentos como siempre. O sea, que me parece, perdón, Edison, me parece muy interesante y qué bueno que hacemos estas declaraciones, porque fue muy debatido durante el proceso de presentación de la ley, el hecho sobre todo del asunto de la protección de los datos personales, y la intervención o el amplio espectro de poder que podía tener el DNI respecto de tu información personal. Eso, de verdad que en principio, cuando leí la noticia, antes de saber como el contenido de la ley, entendía que era en ese sentido que se iba a encaminar la decisión respecto de la inconstitucionalidad. Es que esa parte era un poquito difícil, porque no sé si recuerdan, cuando el proyecto surge, las críticas desde todos los sectores, específicamente la prensa, fueron, no diría yo excesivamente acentuadas, pero fueron muy acentuadas y se manejó mucha sensibilidad. Sí. El gobierno, el Poder Ejecutivo, manejó con la suficiente sensibilidad, a mi juicio, las críticas, y creó una comisión bastante ampliada con todos los sectores debidamente representados, con el objetivo de que surgiera un proyecto consensuado en su totalidad. Pero yo creo que hay que resaltar el hecho de que, como explicó Harold, que y Daviana primero lo puntualizó, que el conflicto con la ley, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional,
es la forma en que se aprobó. O sea, no el contenido como No, tal. exacto. El contenido no se juzgó en este momento. No, partiendo de la sentencia, no, exacto. Exacto, pero también, como dice Harold, para poder, digamos, considerarla una ley orgánica, debió el tribunal entender que el contenido es un contenido que de alguna manera roza el derecho fundamental, aunque dice Harold, porque yo no he hurgado. Yo fui quien dijo primero que no había tocado el contenido. Harold después amplió No, eso. porque lo que Entonces, dice Harold, tú tienes que darle crédito a quien. Lo que pasa es que usted es nuevo, Harold es nuevo, usted hay que considerarlo, hermano, oye este hombre. Lo que quiero decir es que, como dice Harold, antes que Gustavo me interrumpiera, que es costumbre en él, que la sentencia se concentra en el aspecto relativo a la seguridad interior y a la defensa. Entonces, ese aspecto fue que la entendió, fuera de los otros derechos discutidos, Sí. fuera de lo que tú hablaste, Daviana, Del acceso a los datos. a los datos protección propios, de la datos intimidad de la personales, persona. exacto. Fíjate que lo que resalta es la seguridad nacional, básicamente. Y ese aspecto es que considera el tribunal que la constituye como una ley orgánica. Entonces, a pesar de haber tenido los votos como para una ley orgánica, no expresó ser una ley orgánica. Entonces, es un tema interesante de ver porque, bueno, si pasamos con el mismo proceso y tienen la misma cantidad de votos, la ley pasaría como una ley orgánica igual. Lo único que habría era que constituirla, expresar que es una ley orgánica. Entonces, para mí, todo esto es una formalidad. Es una cuestión de forma hasta el momento. El tribunal no objetó nada de fondo, hasta donde tengo conocimiento, relativo a la ley. Tú sabes que me llamó mucho la atención cuando leí la noticia que dice anula la ley del DNI. Generalmente tú anulas artículos respecto de la ley. O sea, tú dices, se anulan los artículos tales de la ley tal por no ser conforme con la Constitución. Entonces el primer llamado de atención fue como que anula la ley. Digo, o sea, que la ley entera está mal. No, pero fue por el tema de formalidad. Está bien, pero eso es lo que te estoy diciendo. El primer contacto que tú tienes con la noticia, por lo menos con lo que dicen los titulares, es Tribunal Constitucional anula la ley del DNI por no ser conforme con la Constitución. Entonces tú piensas en primera instancia, wow, pero estaba mal completa la ley por todos los lados, eso violaba todos los derechos fundamentales, claro. Eso era un disparate, eso era un lío. Hasta que tú lees, profundizas y tienes a Legal Radio para que te explique que no se trata del contenido propio de la ley, sino de la formalidad con la que se ha presentado el proceso, claro. Y que cambia la perspectiva, como dijo Harold, del impacto y la significancia que tiene, tú sabes. Entonces, eso es muy importante resaltarlo. Entonces, yo lo que creo que ahora lo que ocurrirá es que de alguna manera el Ejecutivo tendría que considerar si ya había introducido una ley para hacer modificaciones, ver ahora cómo resuelve el problema, porque esa ley a la que está haciendo modificaciones ya es una ley que está expulsada correcto. Entonces es un problema. Sí. ¿Cómo hacemos ahora? No, yo entiendo que tendrían que retirar el proyecto y crear una sola ley, una nueva ley que incluya esas modificaciones que se pretendían incluir con esta ley propuesta y que entonces se apruebe a través del mecanismo establecido en la Constitución como para la ley orgánica. Ese es el método que yo veo. No veo otro, porque si no pueden aprobar una ley modificando otra que ha sido expulsada del ordenamiento constitucional dominicano. Así es. Bueno, en otro orden también, entre las noticias que tenemos, aunque no es un asunto de mucha profundidad de derecho, sí toca de alguna manera el derecho laboral, ¿verdad? Y es los reclamos que viene haciendo el Ministerio Público respecto de reivindicaciones las salariales. reivindicaciones salariales, el aumento del 20-25% que se acordó previamente. Esto ha sido muy recurrente en el Ministerio Público y yo entiendo que dentro de los funcionarios del tren judicial, o que impactan el sistema de justicia, perdón, es el menos valorado. Yo entiendo que la responsabilidad en la dirección de las investigaciones y el manejo de todos esos auxiliares que ayudan al Ministerio Público no es una tarea fácil. Y las responsabilidades, ustedes se dan cuenta, cuando hay un Ministerio Público que comete un error o toca una falta, ustedes se dan cuenta cuáles son las consecuencias. Entonces, la responsabilidad es demasiado, o sea, nunca ha estado valorado en su justa dimensión. Hay gestiones que lo han valorado uno más que otro. Sin embargo, no se ha hecho comunión con la verdadera responsabilidad que tiene un miembro del Ministerio Público de dirigir una investigación. Yo me agrego a tu comentario en el sentido de que el Ministerio Público, los miembros del Ministerio Público, no solamente se enfrentan a, el escrutinio público
de los errores que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones, sino también que a propósito de sus funciones enfrentan intereses. Es decir, el Ministerio Público quiere meter preso a alguien, quiere que a alguien se le aplique el peso de la ley. Y esa persona obviamente no será una persona simpática con relación a las funciones que realiza el Ministerio Público. Es decir, que los intereses también que enfrenta el Ministerio Público constituyen un riesgo para el ejercicio de sus propias funciones. Y eso tiene que ser remunerado. O sea, es como también los policías. O sea, un policía serio que está en la calle cobrando disparate, se enfrenta con personas y criminales más ricos que él. Y estamos hablando de una sociedad como la nuestra. Y eso puede implicar en algún momento, incluso motivar la corrupción en el ámbito policial. Justamente. De alguna manera. Que no ocurre, gracias a Dios, hasta donde tengo conocimiento, y si ocurre quizás no en esos niveles, en el Ministerio Público. Pero por eso también hay que valorar, digamos, las funciones del Ministerio Público, el trabajo que hace ese personal, y todas, no solamente en función del escrutinio público, reitero, sino también de que enfrentan intereses. Pero yo también, inclusive quiero felicitar al magistrado Merlin Mateo, que escuché que está al frente de todo esto, un excelente fiscal, y creo que ha representado dignamente al Ministerio Público dentro de sus funciones en el Consejo. Pero yo voy a reiterar de alguna manera el comentario que hice la semana pasada, en que yo entiendo que son justas las causas, ¿verdad? Que es justa la causa del Ministerio Público. No lo ayude. No, es justa la causa del Ministerio Público. Sí, pero Y con creo lo que viene después. ¿Con qué que tú vienes? No, lo único que entiendo es que yo no sé si el momento fue adecuado. Quizá yo esté equivocado. No, yo sabía. Quizá yo esté equivocado. Ya yo te conozco. Porque es un momento de transición entre un Ministerio Público y quizás sea el correcto. Yo lo que quiero es hacer un análisis sobre la mesa, poner sobre la mesa si es necesario este momento. Porque estamos en una transición en que ya públicamente se sabe, porque se aprobó una nueva constitución, que habrá una nueva administración del Ministerio Público. Y en que incluso la incumbente actual ha manifestado que no va a presentarse como una opción para seguir en esas funciones, a partir de que se crea una ley para que rija, ¿verdad?, al nuevo Ministerio Público. Entonces yo no sé si es el momento oportuno, pero parece que sí, porque ha funcionado. Que quizás el nuevo incumbente tiene que llegar respetando las reglas que ya se realizaron. Solamente reitero, es algo que pongo sobre la mesa si el momento es el correcto, porque además estamos en Navidad también. Pero también en Navidad pero particularmente yo entiendo que ellos quieren dejar sobre la mesa puesto el tema. Yo estoy de acuerdo. Y lo que de verdad, te digo, como ustedes dicen, el Ministerio Público es una de las partes más deprimidas, por decirlo de alguna forma, del sistema, de lo que conforma el sistema de justicia, porque se supone que en teoría deberían tener los mismos privilegios y las mismas acciones que son con relación a los jueces, que son de los jueces también. Sí, está bien. Los jueces roncaron. Desde que vieron que funcionó aquello. No, espérate. Estamos de acuerdo y que no es que los jueces están bien, tampoco que los jueces están bien realmente, pero claro, en comparación con el Ministerio Público es peor, sobre todo porque el Ministerio Público representa, señores, tienen que enfrentarse a la criminalidad organizada, no solamente a los delitos comunes y con los intereses privados. Es de verdad que muy delicado el trabajo que hacen y lo que representa para su vida, la vida de sus familias, todo, y el sistema no les da, a mi entender, la protección correcta y el cuidado correcto a todo lo que implica el trabajo que hacen. Lo que yo lamento de verdad es que los fiscales tengan que llegar a esto para poder pedir reivindicaciones. Son gente preparada, son personas que le han dedicado, muchas personas de las que conocemos, le han dedicado su vida al Ministerio Público, son profesionales competentes. Y lamentablemente, qué mal, me da como parte del sistema me da pena que tengan necesariamente que los fiscales y en un momento determinado también los jueces hacer este tipo de acciones para que se les escuche. Tú sabes, como que si el sistema estuviera absorto o ignorante de lo que pasa cuando no es así. La exigencia de los fiscales es totalmente legítima. Y yo sé que el hermano Gustavo, si hubiese estado en el Ministerio Público, estaría ahí también en la primera línea. Al frente. Claro que sí. Así es. Y es una demanda de distintos sectores que dedican sus vidas al ámbito de la administración de justicia. Y no es justo que con todos los riesgos que implica, entonces tengan que exigir lo que ya lo que por derecho le corresponde. El derecho que tienen. Así es. Y decía Edison que, bueno, los jueces también están en las mismas, con algunas diferencias, a pesar de las similitudes. Y hay que decir, y ese es un deber de este programa, que en un contexto como el que vivimos,
en el que tenemos una reforma fiscal, es posible que reclamos de esta naturaleza se vean afectados ante la opinión de la ciudadanía, porque quizás a un ciudadano de a pie se le explica esta situación y dice, bueno, ¿qué hace un juez? ¿Qué hace un ministerio público reclamando un aumento salarial en la situación económica del país cuando tienen salarios, dirá la gente, que son superiores a los de la media? Ahora bien, ¿qué es importante decir? Que se trata de conquistas bastante luchadas, ha sido un proceso muy gradual. Y en el caso de los jueces muy particularmente, se trata de una resolución que era un manual de compensación y salarios que se tenía una aplicación gradual. Y 346 jueces de 730, o sea, un número importante, decidió llevar al ánimo del Consejo del Poder Judicial que se aplique eso que ya se logró en el año 2022, que consta en un acta del Consejo, o que el Consejo explique cuáles son las razones por las cuales no se está aplicando. Entonces me parece que es un ejercicio democrático importante que hay que apoyar y decirle a la sociedad que se trata de una lucha constante, que no es un capricho de estos sectores que de ahora han planteado que necesitan un aumento salarial y que no es solo un aumento salarial, sino de garantías. Ahora hay un asunto que hay que destacar y me parece importante decirlo entre los dos ejercicios. A mí me parece que el ejercicio del Ministerio Público ha sido característico, a pesar del desacuerdo de Edison, que dice que bueno, no está de acuerdo con la paralización, más plural en cuanto a la manera en la que la gente lo ve. La gente ve al Ministerio Público frente a una decisión del Ministerio Público que no le favorece a los representantes del Ministerio Público. Ahora, en este ejercicio de los jueces, parece que faltó un poco esto. No estoy diciendo que se haga un paro de labores, ni mucho menos, eso no le favorece a la ciudadanía, pero que sí que se reflexione un ejercicio que integre todavía más a los jueces. Porque yo sé que esa comunicación con más tiempo, con un poco más de diálogo, hubiese sido firmado por otros sectores dentro de la Administración de Justicia, que quieren el mismo objetivo. Y así se evita que de alguna forma se genere una dialéctica que acontece en función de la comunicación y es una distinción entre empleados administrativos, que son también servidores judiciales, y jueces. Eso no conviene. Lo conveniente es que, bueno, si son conquistas para todos. Para el sistema. Sí. Para el sistema. Porque a pesar de el mecanismo de representación y cómo se eligen los representantes del Consejo, el Consejo representa a toda la comunidad judicial, a todos los servidores judiciales. Entonces es importante evitar caer en una dialéctica entre los beneficios de empleados administrativos y los beneficios de los jueces y procurar esencialmente los beneficios y las legítimas aspiraciones de todos los miembros del sistema de justicia. Pero es que precisamente ese detalle, antes de irnos al otro comentario, que tú tocas de la diferencia de los empleados administrativos y los miembros del Ministerio Público, los jueces, uno que estuvo cerca del sistema y todavía eso prevalece. Y yo creo que tiene que surgir una autoridad dentro del Ministerio Público que tome el sartén por el mango y ponga fin a una serie de privilegios que afectan directamente a los fiscales. Porque tú sabes lo duro que es para un fiscal que tal vez ande en su vehículo de 10 años, de 12 años, encontrarse con una asistente administrativa que ande en un vehículo de lujo incautado de un caso específico. Coño, eso es indignante. Entonces, cuando tú haces ese tipo de diferencias dentro del sistema, entonces tú vas a tener Ministerio Público que no importa que tú le tengas un mejor salario, es que tiene que surgir un programa de protección integral para todo lo que tiene que ver el desenvolvimiento del Ministerio Público, su salario, el tema de la vivienda, la protección. Claro, su integridad Su física. integridad. Así como está en curso una ley de protección a testigos, también el Ministerio Público merece ser protegido incluso cuando salga de sus labores, cuando ya no sea Ministerio Público. Para que proteja al testigo. ¿Eh? Para que pueda proteger al testigo. Para que pueda proteger al testigo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, óyeme, estamos frente a un sistema que no es tan simple. Ellos están pidiendo reivindicaciones, pero tú te vas a encontrar con ese tipo de privilegios. Es decir, con asistentes y secretarias que tienen 1, 2 años, 3 años en el Ministerio Público, andando en un mejor vehículo que le ha asignado la Procuraduría por encima de Lo primero que está mal, que se estén asignando vehículos que estén incautados, como tú le estás diciendo. O sea, eso es una práctica que gracias a Dios se ha ido desmontando gradualmente. Sí, pero no está desmontada. No, completamente no, pero antes estaba festinada. O sea, antes estaba festinada, te acababan de allanar y tú veías que te cruzaba el fiscal por el frente con en el tu carro tuyo. O sea, es una cosa que causaba indignación no esperaban el decomiso, ante ¿no? los usuarios. No esperaban ningún decomiso. No. Pero eso se ha ido desmontando gradualmente y aunque es probable que queden vestigios todavía, no tanto como antes, yo entiendo que incluso este consejo y
y el Ministerio Público se ha preocupado por ese aspecto. Claro, también hay una situación sobre este asunto, y es que los procesos judiciales duran mucho tiempo. Y si hay un vehículo, por ejemplo, que fue incautado porque puede ser considerado en principio a los fines de la investigación como un cuerpo del delito o como el producto del lavado de activos, si el proceso dura 7, 8 años, el vehículo se puede deteriorar y se puede... Yo creo que la ley de extinción de dominio trataba de resolver eso. No, sí, sé. No, te da opciones sobre el tema de la subasta del vehículo y que claro, el y pagarlo al precio adecuado para hacer un uso, porque también es una pérdida material y económica en sentido general para el sistema, tú paralizar un vehículo ahí, pero debe haber criterios. Así que el ejemplo que pone Gustavo de que una secretaria te pase a 10,000 en un carro ajeno, no debe ser admitido, ni siquiera. O sea, el Ministerio Público debe rechazarlo, no porque él no tenga el carro, sino porque es incorrecto. Pero yo quiero reiterar algo, yo estoy de acuerdo con todas, digamos, los reclamos que está haciendo el Ministerio Público para ajustar su salario, su régimen de pensión y todas las reivindicaciones que ellos pueden solicitar, que están solicitando. Al igual que los jueces, también los jueces, como dice Harold, tienen el derecho a que se revise el sistema, se verifiquen los sueldos, no solamente los jueces también, sino también del personal administrativo, y que también, reitero lo que dice Harold en ese punto, que sea sistémico, es decir, que el reclamo sea integral, que no se vea, bueno, los jueces están reclamando lo de ellos y yo, la secretaria, y el personal administrativo, sino que sea el sistema de justicia que diga, mira, vamos a revisarlo en función de lo que aprobamos en el 2022. O sea, vamos a ver si eso se está aplicando. ¿Cuál es la mora que tenemos con relación a eso? ¿Hay un problema presupuestario? Pues vamos a ponerlo sobre la mesa. Mira, hay un problema presupuestario, esa gradualidad no se va a hacer en este tiempo, se va a hacer en estos tiempos, pero que, claro está, que a los jueces se les explique y se les mejore, ¿verdad?, las condiciones salariales que tengan. Esa es mi opinión también. Así, bueno, de alguna u otra manera, felicitar a las autoridades que tienen que intervenir con el tema, la incautación de 9.9 y algo de kilos. 9.5 toneladas. Creo que la última ocupación que se acerca a ella, creo que 5,000 y pico de toneladas. Exacto, 5 toneladas. Algo realmente que refleja, proyecta cómo se están manejando los puertos en el país, pero más que eso, es un compromiso mayor de las autoridades, porque tú te das cuenta de que cuando tú ocupas esa cantidad de droga, ya tú sabes el curso que tiene el puerto de Caucedo. Sí. Es decir, es el puerto más impactado a nivel de tráfico de drogas. Y eso ocurre de manera permanente. Hoy se ocupó esa cantidad, pero nosotros sabemos que pasa de una u otra forma claro, mucha droga por ese puerto sin ser detectada. Hay que ver cuál fue el cálculo que se hizo. A mí me dio 80 millones de dólares cuando hice el cálculo, pero parece que como iba con destino a Bélgica, se hizo el... No, claro, porque puesta en Estados Unidos, que yo, $60,000 cada kilo. En Europa 70, 80. Entonces hay que ver cuánto está, cuál fue el cómputo que se hizo para que diera la cantidad de 250 millones de dólares. Pero mientras tanto, felicitar, y yo sé que fue una ocupación sobre la base de una cooperación internacional como suele hacerse en el país. La lucha contra las drogas, como bien se explica, es una lucha constante. Claro. Es decir, erradicar el tráfico es una aspiración, pero digamos, este país no va a ganar el premio Nobel. O sea, porque se produce en otros países que también tienen controles, no solamente pasa por este país, pasa por puertos y aeropuertos de países desarrollados, donde se supone que la lucha tiene condiciones económicas mejores para enfrentarse, pero lo que es plausible en todo esto es que se combata. Y yo creo que fue un golpe grande para el narcotráfico, fue un golpe inmenso para algún cartel en específico. Después quizás lo que estudian bien el mundo del narcotráfico podrían decir, mira, esto vino del cartel de tal lugar, de tal cartel determinado, porque fue un golpe tremendo, o sea, 250 millones de dólares en droga. Además también, yo entiendo que fue ambicioso el tráfico también, porque la gradualidad pudo haber, digamos, minimizado el riesgo de la captura, pero fue un golpe grande porque también fue un tráfico grande. Claro. Ojalá y esto se siga repitiendo, estoy seguro. Yo creo que esta Dirección Nacional de Control de Drogas ha sido, según se ha dicho, y yo lo creo así, una de las mejores porque ha dado golpes efectivos contra el narcotráfico, inclusive ha tenido reconocimiento en ese sentido, y esperemos que no descanse
porque tampoco el crimen no descansa y los narcotraficantes buscan la fórmula. Tú le descubres y revelas un método de traficar y ellos se inventan otro. Sí, sí. O sea, la capacidad de Son ingenio que tiene creativos, esta son gente. creativos. Sí, son amplias. Pero mira, debemos resaltar también la labor que ha venido realizando en conjunto, asumo, con las autoridades de la DNCD, la Dirección General de Aduanas, que ha puesto unos controles también bastante determinados. Se ha invertido mucho en el asunto de los controles, los escáneres, todos esos protocolos que se han reforzado para tratar de evitar no solamente el narcotráfico, también estamos hablando de armas ilegales, también estamos hablando de medicamentos, también estamos hablando de productos que a veces llegaban aquí vencidos, por ejemplo. Se han hecho muchos programas que la Dirección General de Aduana ha logrado controlar muchas cosas que entraban a este país de forma irregular, y es muy plausible desde el punto de vista de las autoridades. Los equipos yo creo que de una u otra forma siempre han existido, que se actualicen, eso es otra cosa y felicitamos esa parte. Ahora, cuando el narcotraficante, la organización de narcotráfico crea una ruta, necesita capital humano para ello. Sí, claro que sí. Y por eso el tema de las mulas, cuando una organización de narcotráfico, por ejemplo, manda determinada mula de Colombia hacia el país como puente para luego ser enviada a otro país, primero se hace una ruta específica, un turno específico de colaboradores del sistema, tanto de aduanas como de aeropuertos, en caso de donde vaya a ser enviado. Se envía una prueba primero, pasó bien, entonces se envía. Cuando te agarra una mula en un aeropuerto, de verdad, con probabilidad, ese avión te puede traer 6, 7 y 8 mulas y se arresta una de una u otra forma. Y la fuente muchas veces te entrega una sola. Entonces, para tú generar ese tipo de ruta, ya sea por Caucedo, ya sea por los aeropuertos, se necesita la colaboración de capital humano que entra en complicidad con la organización. Tú puedes poner los equipos que tú pongas, y los equipos están para hacer el trabajo. Sin embargo, cuando el capital humano decide delinquir y entrar en conexión con la organización de narcotráfico, apaga los equipos. No, los equipos pueden estar prendidos. Le corta un cablecito. Pero de hecho, bueno, en una ocasión hubo una autoridad de cierto nivel que fue asesinada de Caucedo hace varios años ya. O sea que felicitamos que no es solamente equipos, sino para hacer este tipo de trabajo se necesita la colaboración del capital humano. Hay una transmisión de prueba previa, ¿verdad? Sí, pero hay algo claro. Que destacar, y es que también para la gente queda la presunción de que cuando se ocupa esta cantidad de sustancias controladas, hay mucha que es superior a la que pasa, es mucha. Sí. Entonces pensemos de alguna manera en que si bien este esfuerzo se está haciendo en aduanas, nosotros tenemos un desafío con los espacios territoriales dominicanos. Yo te voy a ayudar, no es una suposición, esa es la realidad. Es así. Y el marítimo. Entonces, por mi Armada de la República Dominicana, nosotros necesitamos, la Armada necesita una inversión importante del Estado. Es difícil convencer a la gente de que hay que invertir en un buque para vigilancia en los espacios marítimos dominicanos, porque eso no sirve en términos de captación de intención del voto. Pero es indispensable para nosotros para avanzar, porque tuvimos en un momento la operación Yunque Martillo, con una fragata de los Estados Unidos, eso disminuía las trazas marítimas. Pero es indispensable para nosotros dotar a la Armada de las unidades necesarias para evitar precisamente el tráfico en esa dimensión. Porque, como dice Gustavo, pasa la transmisión de pruebas y hay mucho de lo que se nos escapa. Y puede ser alentador que los mecanismos están permitiendo detectar esta cantidad de sustancias, pero también puede ser un desafío para las autoridades el no estar listos para enfrentar la gran demanda y la gran oferta que hay de sustancias controladas en el mercado. Así es, bueno, nuestros invitados ya están en cabina. Vamos a recibirlo después de la pausa.